Buenos días, buenas tardes, amigos televidentes. Otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa. Luis Encarnación Pimentel, nuestro amigo, hermano, productor, director y fundador de este programa, está en unos festejos familiares. Yo estaré esperando al general que viene con su sección de epopeyas y próceres. Hoy es un día muy especial. Felicitamos a los Estados Unidos de Norteamérica por arribar a un año más de la conmemoración de su Día Nacional de Independencia, el 4 de julio, una epopeya singular en la historia de la humanidad. Fue con la característica con que lo acusó la democracia norteamericana, es una de las primeras democracias que se establece en el mundo con esa naturaleza, esa impronta, una constitución escrita que ciertamente ha sido paradigma para toda la historia de la humanidad. Aunque postulamos otras visiones ideológicas, debemos reconocer que los Estados Unidos de Norteamérica han logrado, con su constitución escrita, su pacto fundamental, establecer un referente digno de encomios, de admiración y especiales respeto. Más de 2 siglos, casi ya 2 siglos y medio de vida institucional republicana, los Estados Unidos han tenido una constitución con unas cuantas enmiendas que lo que han precisado es situaciones que en su momento los constitucionalistas norteamericanos dejaron al impulso de las circunstancias y a la base de los tiempos. O sea, difirieron el conflicto y lograron establecer un modelo político de mucha solidez. Es un modelo bastante complejo porque está lo estatal y lo federal, un estado federal que se ciñe sobre otros estados que durante años han logrado una independencia funcional. Pues nuestras felicitaciones y un gran abrazo a los hermanos norteamericanos. Es una tierra con una gran historia, historia como toda la del mundo, asimétrica, llena de contradicciones, pero también de elementos que enriquecen las experiencias cuando se analizan con los criterios debidos. Aquí en nuestro país, el país anda sumamente agitado. Hace años que la experiencia y la lectura me enseñaron a mí a a tener serias dudas sobre la pasión de masa. Las movilizaciones, estamos teniendo muchísimas movilizaciones en defensa de la Constitución. A veces algunas de esas movilizaciones dejan muchas notas que desear. Yo creo que hay que defender la Constitución. Nosotros deberíamos mostrar un apego a una cultura de civilidad que los peledeístas, por sus raíces fundacionales, debieron ser los primeros en adscribirse a ella. Usted no puede contraer un pacto, contraer un compromiso, establecer criterios que sirvan para ventilar una crisis política, una situación de diferendo, y usted asumir un compromiso, un pacto que se transforma en regla de juego, y después, cuando ya no le conviene en otro momento, querer denunciar ese pacto como supuestamente injusto, inadecuado e incorrecto. Eso es contrario a la cultura de civilidad. Pero también no se debe proclamar con una frivolidad supina que la Constitución puede ser cambiada sin más ni más, y que si hemos tenido tantos cambios constitucionales, uno más, ¿qué diferencia va a poner? Las cosas no deberían ser así. Deberíamos tener mejores criterios y evitar, como decía Lasalle, que la Constitución se convierta en un pedazo de papel. Cuando la Constitución no está sustanciada con el compromiso, con el pacto de voluntades históricas
histórico-política de los grupos fundamentales de una nación, ciertamente es eso, un simple pedazo de papel que es garantía de nada, que está sujeta a la voluntad circunstancial del hombre que en un momento determinado se considera la única fuerza del destino. Esa ha sido la gran desgracia de nuestros países iberoamericanos, y una desgracia que hasta que no superemos no podremos decir que hemos logrado alcanzar estándares de institucionalidad importantes. Las facciones agitadas proclaman su verdad y creen que esa verdad es la más sacrosanta de las razones, esa verdad construida, esos alegatos de facciones que ponen sus parciales intereses por sobre todas las cosas. Realmente nosotros deberíamos y estaríamos llamados a respetar un compromiso que se sintetizó en ese pacto fundamental que es la Constitución. Y eso debería estar fuera de debate, pero no. Precisamente la alegría con que se quiere violar se transforma en un elemento central del debate, y en los días que hemos vivido hemos visto como el Congreso Nacional ha sido resguardado por tropas policiales y militares. Algunos amigos, yo tengo amigos que dice que, porque bueno, él tiene una posición en la cual una reforma constitucional más no haría ninguna diferencia. Entonces él dice que, bueno, la presencia de tropas policiales, eso no pone diferencia. Pone muchísima diferencia. No se supone que haya tropas policiales y militares en un Congreso, en el primer poder del Estado. Si el primer poder del Estado acusa los niveles de independencia, soberanía y ecuanimidad que se espera de esa instancia pública. Si al contrario está subrogado, como dicen algunos legisladores, a la línea, y subrayo, paréntesis, a la línea que le baje el líder, el hombre del momento, entonces realmente la institucionalidad es una ficción, y la vida pública estará orientada por los vientos circunstanciales de la humana voluntad individual del caudillo de turno. Esa es una realidad que no hemos superado ya casi a 2 décadas del siglo XXI, y que lo está verificando no solamente las amenazas que se cienden sobre nuestro país. Bolivia está ahí en una situación aproximada al borde de la crisis, porque Evo Morales ha pasado a considerarse el individuo providencial que no debe ser sustituido. Ortega, que de guerrillero llamado a poner una razón democrática, ha devenido en un patético remedo de los Somoza, también está conduciendo a Nicaragua a una crisis. Lo de Venezuela, cómo Venezuela colapsó el Estado venezolano bajo los impulsos del mesianismo chavista, para espantos terribles. Y así podríamos hacer una enumeración que realmente no se agotaría, y veríamos cómo las fragilidades institucionales son el eje transversal de la vida pública de los pueblos iberoamericanos. Por eso, a mí no me entusiasma mucho cuando aunque tengan todas las razones del mundo, las movilizaciones frente al Congreso, o las que se produjeron esta mañana de grupos religiosos esencialmente frente al Ministerio de Educación, protestando contra la ideología de género, que ciertamente es un extravío sin sentido, que ahorita tocaremos temas sobre eso. Pero esas movilizaciones
ese griterío de parcialidades que tratan, que creen que esa es la única forma de canalizar las cosas, para mí debería ser sustituido por un debate racional, abierto, responsable y transparente de los asuntos públicos. Un debate que no sea la imposición de razones, de sin razones, de razones que son siempre sin razones. Y el debate es lo que no se está registrando en una sociedad como la nuestra, que está más severamente amenazada de lo que uno supondría. Por ejemplo, esta semana, a finales de la semana pasada, cuando un grupo de figuras del espectáculo anunciaron que tenían la intención de participar en el proceso de obtener candidaturas a diputados, la mayoría de ellos, yo me sentí sumamente preocupado e inquieto. Y empecemos por lo siguiente. Esa figura del espectáculo, algunas representan una expresión líquida y superficial de lo que fue un humor que cultivó una generación como la de Freddy Veragoico. Esta gente algunos hacen un humor carente de contenido, solamente un histrionismo esperpéntico. Y el caso de un joven que es un exitoso empresario grabando la música del gueto, propiamente llamada música urbana, que es un joven llamado Santiago Matías, de muchísimos méritos empresariales. Tiene notables méritos empresariales. Es el Rodríguez de la era cibernética. Ha hecho plata, cultivado prestigio y ha sido catapultado a la fama, descubriendo y trabajando con estos muchachos, que alguna gente le dice talento, pero yo no encuentro talento en ponerle sonido a las expresiones del arrabal y empezar a vocear muchísimas palabras malsonantes y divulgar los instintos básicos presentados como creaciones artísticas. Él ha hecho muchísimos méritos, los tiene sobrados. Pero si nosotros empezamos a dirigir la política en función de los ratings de popularidad, vamos a caminar por los senderos más extraviados de los senderos extraviados. Y vaya que la expresión es abracadabrante. Siempre se ha dicho que zapateros a tus zapatos. Cuando gente del espectáculo pues quieren intervenir en la política, significa una sola cosa: que la clase política ha fracasado. Y ciertamente que ha fracasado la clase política, eso no está en duda alguna. Por ejemplo, recientemente el PRM dio órdenes, se supone que analizó, porque así se presentaron en los periódicos, una serie de situaciones con su bancada de legisladores, a los cuales orientaron a no votar en ninguno de los proyectos que se estuviesen conociendo, sobre todo en la Cámara de Diputados, bueno, y en el Senado, donde está el senador Paliza, mientras la ocupación militar policial del Congreso se mantuviese. De repente, la facción diputados afiliados a la facción del presidente Hipólito Mejía votaron contrariando lo que era la línea de su partido. Asombra ver las expresiones de los diputados, cómo justificaron
suposiciones. Uno dijo que él había votado, que él y otros de sus compañeros habían votado porque el partido permitió que circulara un pasquín donde decía que ellos se habían vendido, pasquines y afirmaciones, los hay a montones desde hace mucho tiempo, desde antes que se planteara seguir este lineamiento. Otro dijo que bueno, que él estaba allí para legislar, el proyecto que se había presentado era de interés para su comunidad y él votó. Bueno, parece razonable. Pero otros dos dijeron que era que no se habían enterado, pongo comillas, de las líneas bajadas por su partido. Esto evidencia una falta de orientación, una carencia de criterio y una falta de disciplina, que es lo normal y habitual hoy en las organizaciones políticas dominicanas. El PLD, que por años, y fue la gran aspiración de Bosch, construir un ejército de militantes y afiliados a un partido que actuaran con coherencia, con organización, con disciplina y compromiso, hoy es una masa amorfa, y eso lo dice el diputado, como con sobradísima razón el diputado Méndez, es hoy una masa amorfa ideológica, lastrada de gigantismo y que carece de cualquier disciplina, no hay dirección, no hay instancia arbitral y hace tiempo que se clausuró lo que pudo haber sido el gran sueño de Bosch. Eso significa que hay un fracaso en la clase política. ¿Podrán la gente del espectáculo suplir esa carencia? Evidentemente que uno supone que no. Y no se puede referir la frase retórica de que se buscan caras nuevas. En las sociedades organizadas, las caras nuevas provienen a veces, generalmente, y así debe ser, del mismo espacio político, a veces de los espacios marginales de los partidos, a veces de los espacios disidentes, pero de los espacios políticos, porque de ahí es que deben provenir las caras nuevas, los discursos nuevos, las propuestas novedosas y la renovación de una formación política que está obligada con el proceso de recirculación de las élites a presentar cada vez visiones que se sustancien con los cambios que vive la sociedad. Sin embargo, estamos viviendo tiempos sumamente difíciles y complejos que realmente nos dicen a nosotros que no estamos transitando el mejor de los senderos. Amigos televidentes, vamos a hacer una pausa. Ya llegó nuestro compañero, el general Felipe Paniagua. Con él vamos a seguir tratando otros asuntos, especialmente porque hoy es un día de efemérides estelares y yo creo 4 de julio. Incluso un día como hoy nació el presidente Antonio Guzmán, un hombre bueno y decente, a quien yo tuve el privilegio de tratar yo siendo un muchacho. Era un hombre sencillo, bueno, decente, con un pragmatismo increíble, pero también un sentido de compromiso con valores democráticos. En fin, vamos a la pausa y regresamos en breve. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central hace política monetaria.
Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Pues bien, saludos general. Ya anuncié yo lo variada que están las efemérides de hoy. Ahorita me equivoqué, dije que había nacido don Antonio Guzmán. Un día como ayer fue su trágico suicidio. Sí, así mismo. Sí. Algo sin precedente en la historia En la historia, sí. O sea, y yo creo que en la historia del mundo no hay presidentes que se hayan suicidado, porque el pelotazo del brasileño, el general, se me fue el nombre del general que transformó a Brasil, que se suicidó también. No tengo eso. No creo que haya sido en Palacio Nacional. Bueno, por lo menos en Palacio, Estados Unidos se ha tenido 3 presidentes que han muerto en las funciones. Sí. Lincoln, me parece uno a principios de siglo, y el caso de John Fitzgerald Kennedy. Sí. Ahora, en el caso de la República Dominicana, aunque hemos tenido magnicidios, Sí. el caso Que son menos que los de Estados Unidos, los magnicidios nuestros. increíblemente. Sí, No, sí. pero van 3 en nosotros. Ya, El primero fue el general Erox, Pero el segundo fue Moncácer. y el tercero fue el generalísimo Trujillo. Sí, ahora, de caso de suicidarse, vamos a buscar esos grandes efemérides, porque si vemos en el Asia, Bien Sé, el general Min fue que mataron a Bien Sé, que era presidente de Vietnam, que se recrudece el movimiento, el conflicto con el Vietcong y ese tipo de cosas. Pero Antonio Guzmán fue un 12 de febrero. 12 de febrero, sí. Y entonces, pues, sucede el accidente, decimos accidente, porque para que le saliera la parafernalia del etos militar, hubo que poner en orden general, que eso es algo muy militar, que la orden del día, lo que pasa, se puso como accidente. Como accidente. Porque la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional establecen que el suicidio no lleva honores militares. Mire cómo son las cosas. Y ese tipo de detallitos ha sido poco analizado en la vida dominicana. No, y entonces se le puso en la orden general, orden del día, el accidentado presidente Antonio Guzmán. Sí. Aunque yo he hecho ciertas investigaciones de don Antonio Guzmán, dio muchos visos, dio mucha... en su conducta hubo un cambio de conducta en los últimos días de su vida. Estaba deprimido, orillado por las luchas faccionales de su partido, sumamente preocupado e inquieto. Me dicen que en esos días le mostró un expediente a una persona y dijo, mira, a causa de la granada que explotó en la Junta, ¿qué tú crees? Si yo ventilo este compañero y su familia, ¿dónde vamos a llegar? Y entonces, amenazado él y su familia por el presidente que lo iba a relevar siendo de su partido. Toda una serie de situaciones difíciles que le llevaron a la depresión. Pero hay algo muy interesante que se ha sabido. Por ejemplo, el presidente Hipólito Mejía Domínguez, que lo conoció desde muy joven, a través de una amistad primaria con Iván Guzmán Clan, su hijo, que era ingeniero agrónomo. Sí, que murió en un accidente. Sí, y era decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma. El mismo don Hipólito Mejía, que está vivo y lo puede decir, comentó, y he oído también otros comentarios de personas muy allegadas a la familia Guzmán Clan, de que don Antonio Guzmán no pudo. Su hijo muere en el 74, o en el 73 a 74, y a pesar de que él se presentó como candidato del acuerdo
de Santiago, don Antonio Guzmán no pudo superar no. ese impacto de la muerte de su único hijo. Bueno, usted sabe que resulta ser que la muerte de un hijo es una tragedia sin nombre. Cuando a un hijo se le muere su padre, es huérfano, pero al padre que se le muere su hijo no tiene nombre. O sea, es una tragedia sin nombre. Entonces también en la familia Guzmán Fernández, porque era Guzmán Fernández, sí, hijo de una azuana, que nunca he sabido cómo doña Jimena Fernández, azuana, educadora de profesión, sí, llega a La Vega, o si fue que don Silvestre Guzmán iría a Asua. Cosas de avatares de otras cosas. Y me lo ha preguntado mucha gente. Habrá que preguntarle a doña Sonia. A doña Sonia. Sí. Yo voy a tratar de hacer, porque doña Sonia, yo escribí algo que lo voy a comentar aquí, y me llamó a través del licenciado Rafa Cáceres, nieto de Mon Cáceres, por cierto, que fue un joven consultor jurídico de Antonio Guzmán, cuando sube en el poder. Y yo escribí sobre el caso de Antonio Guzmán. Ahora, volviendo a don Hipólito, y estamos conmemorando esa efeméride. Estamos refiriendo a esa efeméride trágica. Dice don Hipólito que él encontró que don Antonio Guzmán, él tenía 72 años, exactamente, porque él nació en el 1912. Mientras que vos nació en el 9. Sí. Y Balaguer en el 6. Que eran hombres de Santiago, todo, y compañeros, más o menos la misma generación. Y que don Antonio se pintaba a veces el pelo y se daba su looking, como decimos. Así es. Pero lo encontró un poquito como desaliñado, como decimos. Que no era habitual en él. Que no era habitual en él, era muy sobrio al vestir. Sí. Yo le visité varias veces, yo siendo un muchacho en esos tiempos de... En la calle Francia, ya. En Santiago, en su casa, y siempre estaba, pero siempre... Muy bien vestido. Muy atildado. Sí, entonces me cuenta don Hipólito, no a mí, sino lo escribió, lo dijo para el público, que le refirió eso a doña René. Dice, no, hombre, llévatelo a caminar por ahí. Tú sabes que ellos muchas veces se deprimen. Porque don Antonio Guzmán, y para conocimiento del pueblo dominicano, uno de sus hermanos, cuando estaban adolescentes, de 15 y 13 años, se suicidó con el revólver del papá. Ese es un dato que ustedes conocen generalmente. Por eso lo traigo por los cabellos, porque parece que, que ya había el precedente de la familia del suicidio. O sea que don Antonio Guzmán no es el primero de la familia que se había Guzmán Silvestre que se había suicidado. O sea que no solamente podemos ver la causa política, el granadazo, acusaciones. Era un hombre de mucho carácter, permítame decirle. Sí. De mucho carácter. Y una firmeza increíble. Increíble. Que combinaba con una bondad muy acentuada. Pero era un hombre con un don de mando innato. Hay que ver que a los 19 años de edad, don Antonio Guzmán es el gerente general de la Curacao Trading Company, que en ese entonces era que compraba el café y el cacao en el país. Así es. Y los mandan casi un adolescente a Barahona, que era una de las zonas cafetaleras y de grandes exportaciones por el muelle de allá, y don Antonio Guzmán a los 19 años de edad era el gerente general. Sí, por eso estableció fortuna material temprano. Con un hombre... y sin duda. Sí. Fuera de todas dudas. Pero hay algo muy interesante que quiero recordar, que don Antonio Guzmán es el hombre que por vergüenza, que por principio desprecia la presidencia de la República 13 años antes de ser presidente. Sí. Porque se le consideró como a salida a conflicto importante y él dijo que en esas condiciones... No aceptaba. Sí, que eran condiciones desdorosas para su imagen. O sea que don Antonio Guzmán es fundador del Partido Revolucionario Dominicano, que por cierto cumple año mañana. Mañana, la llegada de la llegada. Y don Antonio es de los primeros amigos de Bosch, de joven, que ingresa en el año 61 a esa institución política. Y quiero recordar que don Antonio Guzmán fue secretario de Agricultura del primer gobierno, del gobierno de Juan Bosch, en el año 63. O sea que había estado también en la vida pública. Por todo lo que me dice mucha gente de esa parte, yo no puedo dar testimonio de primera mano. Aunque él no tenía título académico,
era un hombre que sabía mucho de agricultura y de ganadería. Tenía pero un gran conocimiento. Él lo que no tuvo fue título universitario. No. Don Antonio Guzmán era graduado de bachiller. Sí, sí. Que en ese entonces... No, en ese tiempo era más que una licenciatura de ahora. Más que ahora, porque ahora los licenciados, si no tenemos maestría, no somos nada. Sí. No, y hay algunos licenciados que, Sí. caramba. Nos dejan mucho que decir yo Sí. que hemos estado en el área de la educación. Entonces, don Antonio Guzmán es de tanta confianza del profesor Bosch y le ve tanto que cuando se estaba loteando para parar el conflicto, nace la clave Guzmán. Sí, sí. Y don Antonio dice, no, yo tengo un líder. Vuelve el carácter del hombre. Sí, sí. Y cuando le mandan aquí a John Barlow Martin, que había sido embajador aquí para negociar eso, dice, no, yo tengo un líder que se llama Juan Bosch y está en Puerto Rico y yo no, ni siquiera lo recibo a ustedes si no es con una orden de Bosch. Sí, sí. Y bueno, pues es el problema. Y ya Juan Bosch había concedido y dice, no, el único que puede hacer un gobierno como yo lo tenía orquestado es el ministro de Agricultura, Antonio Guzmán. Y de ahí que viene la clave Guzmán. Y la clave Guzmán se para, porque don Antonio Guzmán tenía el día 20 de mayo del 65 una reunión con la comisión ACDOC. Sí. Que dicho sea de Y paso, no la hizo por la sí, muerte de Fernández Domínguez. en sus memorias, el embajador Martin, Jovaltro Martin, narra esa visita y esas negociaciones en Minatar, Santiago, Sí. que él denomina la ciudadela de la oligarquía, pero que con el tiempo, yo que durante años en mi tiempo de termocéfalo, Sí. nos apegamos a eso, de que sí, que eran unos oligarcas recalcitrantes lo que tenía Santiago. Santiago tenía en ese momento una burguesía altruista que debió ser mejor comprendida. Esa fue, yo hoy tuve a alguien haciendo un Jimmy análisis. Patoriza y esa gente. No, y la misma familia Bermúdez, señor. Sí, sí, la familia familia. Bermúdez siempre fue más que Espallá, Grullón. Y Alejandro Grullón Sí, también. sí. O sea, que además de que ellos creaban empleo para las clases más necesitadas. No, y crearon cosas maravillosas como la Universidad Manuel y Maestra, el ISA, el Banco Popular, Corazán. Y el Banco de Desarrollo. Sí. Y el Banco Popular es producto de ese estudio. Cosas novedosas que no la crean hoy unos burgueses estudiados, cultos y preparados que han logrado hacer fortuna legítima, pero no han aportado nada o muy poco a la vida del país. No, incluso uno de los Bermúdez, Marcelo. Marcelo, Sí, fue guerrillero. fue en guerrillero Sí, y sí. estuvo preso en las Sí. cárceles de Trujillo, siendo Sí. de esa burguesía, más que oligarquía, burguesía económica. Y recuerdo que uno de los Bermúdez murió en esas primeras manifestaciones Erasmo. de poder Erasmo. Sí. Le decía, bueno, él iba mucho a La Joya, a mi barrio, donde le decían Eramito, yo no sé por qué. Sí, de ahí es que vienen las presiones más fuertes Sí, de los apodos de los pueblos, como el mismo Popi. sí, sí. Popi Era también un hombre bueno, agradable, sencillo. Sí, era más que una oligarquía, yo digo que una burguesía. No una burguesía altruista y con visión de desarrollo del país. Que Antonio Guzmán fue parte de esa burguesía. Obviamente. Y obviamente. Nicolás Vargas. Y no Nicolás, podemos- don Nicolás Sí, Vargas. don sí. Nicolás, que después Que- fue candidato, creo que hasta la vicepresidencia. Sí, a la vicepresidencia. Que a ese lo vi varias veces porque él era un hombre que le gustaba darse su trago, fiestaba y se No, juntaba con la porque gente. eso es del caribeño. Claro que y sí. Popi también, y Sí. hacían un velorio y llevaban ese paternalismo también. Así es. Pero hay algo muy interesante de don Antonio Guzmán, y es que es algo que pone a uno que pensar. El 12 de febrero, como el cumpleaños del 1982, fue su último neumático siendo presidente. Sí. El alto mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, encabezado por el general Mario Inver MacGregor, que era secretario de la Fuerza Armada, querían agradar al señor presidente porque iba a ser su último cumpleaños como jefe del Estado, porque tenía que entregar el 16 de agosto. O sea, en las elecciones Sí. que iba a hacer, y él determinó, aunque no se lo prohibía la Constitución, pero por principios y situaciones, él entendió que no. Le regalaron fue un bello potro, porque don Antonio Guzmán era un gran montador.
Sí, le gustaba. Las cosas, los asuntos ecuestres. Y le regalaron ese potro ese 12 de febrero, en horas de la mañana. En ese entonces el jefe del ejército, el jefe de la Fuerza Aérea, el jefe de la Marina de Guerra y el jefe de la Policía Nacional, que del grupo hay 2 vivos de eso, porque ya el que era jefe del ejército murió, el que era jefe de la Marina murió, y el que era, solamente queda el general Paulino Reyes de León y el joven general de aviación Pablo Israel Garrido Medina. Pablo Israel Garrido Medina, que puede ser testimonial esto. Le regalan el potro y cuando le dice, venga que le tenemos un regalo, lo tienen ahí al lado de la iglesia del palacio, y cuando él baja, le gusta el caballo. Lo ve, dice, ¿cómo le vamos a poner el nombre para llenarle el registro? Sí. Dice, vamos a ponerle Santiaguero. Y déjenmelo, vamos a llevarlo a la casa de los presidentes en Juan Dolio. Don Antonio montó el caballo, el potro 2 o 3 veces, pero esto es algo increíble, señores. El mismo día, en los días que don Antonio Guzmán tiene el accidente, que ahora, un día como hoy, cumpleaños, porque un día como hoy es que se lleva al cementerio de su pueblo, con toda la parafernalia de letras militares y la conmoción de una sociedad. Sí. Se conmocionó al país, realmente. Bueno, increíblemente, amigos televidentes, el caballo a los pocos días fue llevado a una finca de Jamao al norte, que era del presidente. Finca que se conserva ahí todavía, que es la familia Guzmán. Y sin motivos, hasta el día de hoy, el caballo perdió los bríos, perdió el apetito, perdió el estilo, y mandaron a buscar a una persona, que lamento que murió, que se llamaba Hans Schäfers, que era muy amigo era un veterinario, hijo de alemanes, Hans Schäfer, muy conocido en la sociedad, también un hombre de la UAS, y después especializado en Alemania, y examinaron el caballo y no hubo una explicación de la conducta animal. Físicamente el equino estaba bien. El equino, ese corcel se volvió un taco, como decimos, sin brío, y lo que hicieron fue que lo soltaron y lo sacaron de la caballeriza. Exactamente el día 4 de julio del 1983, cuando don Antonio Guzmán se cumplía 1 año de muerto, saliendo de la misa en conmemoración de la iglesia de Santiago Apóstol, fue informado su viuda y su familia de que el caballo santiaguero acababa de morir. Misterio inescrutable. Son de los grandes secretos que se traga la historia. Sí. Y por eso en un día como hoy, que lamento mucho que el Control Marte no me tenga una fotografía ahí del presidente Antonio Guzmán Fernández, para que esta nueva generación conozca ese gran dominicano que cuando se le propuso en el año 65 terminar los 3 años y 3 meses del profesor Juan Bosch, y se le propuso la deportación de todos los combatientes y persecución de los supuestos comunistas que habían apoyado la guerra constitucionalista de abril del 65, dijo, en esas condiciones yo lo hago. Yo prefiero el cariño y el afecto de mi pueblo antes que aceptar un gobierno en esas condiciones. Y ahí están los documentos de que en el caso de él se aplican aquellos versos de Manuel del Cabral, de que hay nombres que van subiendo mientras más sus cadáveres van bajando. Sí, eso está incluso en la UAS siempre. Sí. Vamos a hacer la última pausa general y tenemos otras efemérides que tocar. ¿Cómo no? Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa
y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000 de pesos? $1.000.000 de pesos. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100.000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, profesor, dentro de estas efemérides, no todo tiene que ser tristeza. No. Queremos dar unas felicitaciones a todos los residentes específicamente de los Estados Unidos en este país, porque cumple años de independencia de los Estados Unidos. Sí, no nos invitaron a la fiesta que se hace ordinariamente. A mí solamente me han invitado en toda la vida a una actividad. Yo siempre he entendido por qué. Pero la embajadora que tenemos le gusta bailar bachata, adora la bachata y el merengue, y la felicitamos con todo eso. Ahí está la bandera norteamericana. O sea que ya los norteamericanos con su bandera de 51 estrellas, o sea, sus 51 estados, que pudo casi ser hasta 52, porque si se hubiera llevado Buenaventura Báez, pero no lo anexamos y fuéramos el estado 52. Sí. Pero en honor a la verdad, Estados Unidos es un pueblo que sabe lo que le cuesta su grandeza. Sí. Y es un pueblo con una historia sumamente edificante, maravillosa, su historia constitucional, de cómo construyeron su institucionalidad. Es una edificante. Yo siempre he dicho, y lo he escrito, que deberían dar recursos especializados entre nosotros de historia norteamericana. Pues deberíamos aprender. Pero la figura de Jefferson y del mismo Washington. Washington le ofrecen ser dictador, es decir, hasta que usted, el presidente admita, dice, no, dos periodos y nunca jamás. Que dicho sea de paso, cuando le ofrecieron eso, casi convertirlo en emperador, dice, oye, nosotros hemos hecho una revolución para diferenciarnos de Inglaterra, no para parecernos los ingleses. Eso son palabras. Y lo grande del caso es que Estados Unidos lo hacía de costumbre porque es en el año de 1951 que establece en su constitución política la reelección por 2 años y nunca jamás. Sí, porque ellos lo habían dejado desde que Washington lo hizo como una costumbre explícita que Roosevelt no la respetó. Entonces, para poner la cosa clara con Roosevelt, lo establecieron. Sin embargo, ellos lo entendieron que Roosevelt era por la misma situación del Estado. La situación del país, la situación mundial, la impronta de un hombre con una energía increíble que lo fue el presidente Roosevelt. Eso es increíble. Eso es increíble. Ahora, la figura de Jefferson, eso es una... hay que los ver padres fundadores de los Estados Unidos. Esa es la palabra que ellos utilizan, padres fundadores. Sí, fueron hombres singulares y precisamente crean una gran nación al calor de un debate que hoy uno lo puede ver en el periodo, en las recopilaciones que se han hecho del Federalista, que fue el espacio donde se discutieron las cosas fundamentales en los procesos fundacionales. Ellos han sido, y con esa constitución de ellos son muy respetuosos. Muy respetuosos. Estados Unidos podría tener sus defectos con sus vecinos, esa ley del garrote que sufrimos bastante en los países de América. Ellos dicen que era para educarnos, pero culpa del tiempo y no de España. Sí, ellos han ejercido el egoísmo altruista que cuando uno lo piensa, desde el punto de vista del beneficiario, siempre es correcto. Sí, que también quiero recordarle al pueblo dominicano que un día como ayer, el día 3 de julio, se inmolan más de 40 dominicanos con la invasión del 1916 y es la primera resistencia armada que se le hace organizada, donde le dicen la Barranquita,
Sí, la batalla de la Hoy es Barranquita. parte de Mao Valverde y Esperanza, ahí donde se le dice el cruce de Guayacán. O sea que ahí fue emboscado el coronel Pendleton cuando iba a hacer la ocupación total de la parte norte y a tomar a Santiago ese 3 de julio en horas de la mañana de 1916, donde la figura de Carlos Daniel, que era un jefe político, era el síndico, era el alcalde comunal de la zona, reúne todos sus patriotas y le hace frente también Carlos Daniel, que era jefe político, y la figura del que era comandante de la Plaza de Armas de Montecristi, que era capitán de la Guardia Nacional, Máximo Cabral. O sea que Lord a Máximo Cabral, a Carlos Daniel y a esos valientes de los cuales perdimos más de 25 personas. Sí, porque era ese grupo aguerrido que enfrentó a las tropas norteamericanas. Estaba más bien armado del valor y de la decisión que de las posibilidades materiales para embestir contra una tropa mucho mejor entrenada. Una tropa profesional. Sí, totalmente. mejor armada, mejor habituallada e incluso en mejores condiciones para el combate. Lo grande del caso que yo, todavía en el año 88, que presté servicio en Mao, yo conocí personas que fueron testigos oculares de esa gesta gloriosa. No me digas. Como don Luis Cabral, que era familia de Máximo Cabral, y de esa familia Muñoz también, que perdió muchos hombres, esa familia Cabral. O sea que en el año 84, el doctor Salvador Jorge Blanco, quien le da una importancia de mucha trascendencia, y los retrató a todos y están en los periódicos de la época. En el año 88 todavía, yo conocí, por ejemplo, a don Luis Cabral, que ya murió, y tuve el honor de conocerle, a él y a sus hijos, y de hablarme qué pasó esa tarde, y hasta la Cruz Roja Internacional, que ya existía, sí, sí, fue de lo que hizo evacuaciones. Yeah. O sea que logro a ellos también. Y quiero anticiparme también para felicitar a los hombres, a los granadinos y venezolanos, que un día como mañana también se firma el acto donde nace la República Bolivariana de Venezuela y la independencia de Colombia también. Sí. Mediante ese genio que vemos ahí en pantalla, Simón Antonio de la Santísima Trindad, Bolívar y Palacio, libertador de 5 naciones, y como él mismo decía, he caminado tanto que ya soy un ciudadano del mundo. Así es. Bolívar encarna con sus virtudes y algunos defectos notables lo más aguerrido del patriota iberoamericano. Un hombre de una gran visión, porque aquel congreso anfitriónico con que él intentó crear los Estados Unidos sí, o sea, los Estados Confederados sí, lo que se llamó la Gran Colombia. De América del Sur. Porque usted cita eso, pero realmente es una desgracia que Venezuela, Bolivia, Ecuador hayan terminado como república aparte cuando debieron ser un solo país. Era la visión de Bolívar. Que fue la visión de Bolívar. No era la visión de Santander, ni era la visión de Páez. No, Santander ni muchos de los grupos locales. Solamente el gran mariscal de Ayacucho, Sucre, tenía la misma visión que Bolívar. Que hay unas frases famosas de Bolívar cuando los llaneros de Páez atraviesan Caracas, que fue un desastre, fue una plaga de langosta prácticamente, y Bolívar dice, caramba, 100 años de cultura y civilización y trabajo han sido echados por la borda. No, y además de su última proclama, hay que ver de su última carta cuando manda, porque Bolívar también era un hombre amante del amor, romántico. Cuando él no estaba peleando en guerra, estaba huyendo de los maridos celosos. Sí, era un gran... o estaba en algún lecho. Sí. Así mismo dice, cuando él escribe a Fanny Duvillar, que era su prima. Sí. Te extrañará que piense en ti ya que estoy casi al borde del sepulcro y llegan para mí quizás las últimas auroras. Tengo a frente al mar Caribe, que azul y plata agitado como mi alma, atacado por las grandes tempestades. Pero allá sobre mí, el cielo más grande de América y el más grande derroche de luz y las más grandes ilusiones. O sea que Bolívar... Sí, no tenía... Bueno, pues tuvo un gran maestro, Simón Rodríguez. No, Simón Rodríguez era un hombre que
Era un maestro en todos los sentidos. Sí. Entonces Bolívar, ¿sabes? Yo siempre dije eso, que Chávez durante un tiempo quería poner un letrerito y cerrar las casas donde había dormido Bolívar. Yo le decía, va a cerrar media Caracas porque Bolívar dormía en muchas casas. Sí. No, y lo grande del caso es que cuando él ya se despide de Fanny de Villar, dice, lamentablemente nos tocó la ley del relámpago, raquear en el segundo y perderse en las tinieblas y olvidarse en el vacío. Eso sí, es hermosísimo eso. No, porque era un gran orador, sí. y mire que se alfabetizó a los 15 años. Sí, era un gran orador, era un gran lector, un hombre que se cultivó, como usted dice. Muy sufrido. Sí. A los 8 años de edad era huérfano de madre. A los 9 años de edad era huérfano de padre también. A los 11 años de edad se murió su abuelo. Y entonces cuando se casa a los 19, a los 11 meses, a los 20 años, María del Toro, su esposa, se le muere, o sea que era viudo. Viudo temprano, sí. Pero o sea, bueno. Que Bolívar se dedica a su vida y su consagración fue hacer una patria grande. Han dicho los historiadores, pero Gabriel García Márquez lo tomó y lo dijo de otra forma, de que le nacieron nacidos y llagas y cosas, callos en determinados sitios, por tanto montar en su cabalgadura librando batalla por toda América, ¿no? Eso es así, o sea, ese libro, el general en su laberinto, novelado, pero es una gran historia del libertador. Así que felicidades a todos los venezolanos, a todos los estadounidenses. Sí, y sobre todo a los venezolanos en estos momentos de angustia y desencuentro, que encuentren el sendero, porque es un país hermosísimo. Yo he estado allí, usted también, país hermosísimo donde los dominicanos siempre se han sentido acogidos, y un dominicano puso a bailar a generaciones grandísimas de venezolanos durante décadas. Entonces somos hermanos. Muchos venezolanos vinieron y dieron su sangre por esta patria, escribieron sobre todo. El general Merced Marcano, alias Rabo Pelao, fue de los primeros soldados que se presenta aquí en la Puerta del Conde y en la Playita junto. Y el general, el indómito general Francisco Sosa también era venezolano, héroe de la batalla de Capronar. Lord al pueblo venezolano. Así es. Bien, amigos televidentes, gracias por compartir con nosotros esta entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa. Mañana nos encontramos de nuevo.